Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos y feliz año 2026, justo en este año 2026, que es de lo que vamos a hablar hoy. Quería grabar este vídeo, esta portada de The Economist, The World Ahead 2026, que es el mundo que nos viene en el 2026. Es una portada que todos los años esta revista de The Economist, que quienes están detrás son los Rothschild. Los Rothschild son los sionistas que mueven en realidad los hilos del mundo. Nos dan algunas de sus predicciones de lo que puede estar pasando en el próximo año. El año pasado ya grabé este vídeo y este año pues lo vuelvo a grabar. Lo vuelvo a grabar con las predicciones para el 2026, con esta imagen que tenemos aquí en la portada. Y lo que me gusta aclarar siempre es que en estas imágenes siempre vamos a ver por lo menos dos niveles. El nivel más obvio y evidente de los acontecimientos que se van a suceder, y ahí los tenemos. Hay una interpretación sobre esos acontecimientos y qué es lo que podemos esperar en el 2026. Y luego siempre hay por decirlo de alguna manera, una narrativa de fondo más profunda, que es donde nos van contando ciertas cosas. No nos las cuentan de manera evidente, pero yo creo que muchas de ellas son bastante claras y que nos pueden dar una idea de qué podemos esperar este año. En lo económico, en lo geopolítico, en el mundo del entretenimiento también, como veréis ahora, lo han incluido. En los avances tecnológicos también eso lo han incluido, y lo que eso va a suponer para toda la población global. Y luego, bueno, pues las pequeñas guerras, disputas que va a haber ahí. En la del año pasado, curiosamente, uno de los elementos que para mí era muy importante, que aparecía en la predicción de la revista The Economist, era precisamente lo que nos esperaba a los europeos, que eso es lo que más nos interesa a nosotros. Para mí es muy relevante que en este 2026 Europa ni siquiera hace acto de presencia en la predicción de lo que va a pasar en el 2026. Es decir, para ellos ya estamos en la irrelevancia, algo que es triste, pero que es una realidad. Entonces, bueno, vamos a empezar a comentar. Voy a poner por aquí esto en pequeño para que no nos moleste la imagen. La pongo aquí arriba. Bueno, y vamos a empezar a comentar algunas de las cosas que hay aquí. Yo me voy a centrar, después os pondré en el vídeo, os pondré el enlace a una página donde creo que han hecho un análisis, he leído unos cuantos análisis sobre esta portada, y la página que os voy a poner de enlace es la que para mí ha hecho el análisis más profundo, más completo. Es una lectura larga porque le han dedicado tiempo y creo que es importante que lo veamos. Yo quiero centrarme en aquellas cosas que ellos no comentan. Algunas las comentan, otras no las comentan tanto, y que creo que es importante para nosotros. Bueno, pues así vamos a empezar. Voy a aumentar el tamaño de la imagen para que lo veamos aquí. Vale, perfecto. Bueno, pues lo primero que llama la atención es que el mundo, o lo que ellos entienden como mundo, y además con ese modelo de globo terráqueo que cada vez está más en entredicho por más personas, y estamos hablando de científicos, no solamente de teorías de la conspiración. Bueno, pues es un balón y hay un futbolista que acaba de darle, y aquí tenemos el futbolista que acaba de dar una patada al balón, presentándonos el 2026. Es decir, que el 2026 básicamente lo que nos está diciendo aquí es que va a estar marcado por esos eventos deportivos, y podemos decir que hay tres eventos deportivos que son los que se están poniendo aquí de manifiesto. Uno es el Mundial de Fútbol, de World FIFA Cup, que se va a celebrar en América del Norte, en Canadá, Estados Unidos y México, curiosamente. Y es en ese balón es donde aparecen todas esas predicciones, o lo que va a estar en la palestra, por decirlo así, o en ese escenario. Es decir, vamos a estar dominados por eventos políticos, deportivos. De hecho, uno de los que tenemos aquí, que ahora hablaremos en detalle de él, esta tarta con 250 años, y Estados Unidos, la bandera de Estados Unidos detrás, es uno de esos eventos que van a ser públicos. Es decir, que al final el mundo se convierte en un escenario donde habrá
pan y circo, menos pan y más circo, como vamos a ver ahora. Y dentro de todo eso, bueno, pues cómo nos puede afectar a nosotros. Es interesante ver varios aspectos que quizá podemos, como ya hemos empezado hablando de los eventos más lúdicos o más de entretenimiento que vamos a tener. Por un lado tenemos igual FIFA Cup, que es el Mundial de Fútbol, que se celebra en América del Norte. Por otro lado tenemos los Juegos de Invierno, que son en este 2026. Sabes que esto será en verano. Y muy probablemente hay otro acontecimiento que no es tan explícito, pero que se va a estar ocurriendo en mayo, si no me equivoco, en Las Vegas, en Estados Unidos, que son los Enhanced Games. Los Enhanced Games, o los juegos mejorados, son juegos, o lo que quieren presentar como Juegos Olímpicos, donde la gente, los participantes, va a haber 3 modalidades. Una de ellas es el atletismo, las pesas, o sea, la halterofilia, y el tercero no tengo muy claro exactamente qué va a ser, creo que también la natación. Bueno, pues en estos juegos, sí, la natación, correcto. Pues en estos juegos que se van a celebrar en Las Vegas en mayo, los participantes pueden utilizar dopaje o cualquier otro aparato o instrumento que mejore su rendimiento. Y bueno, pues uno de esos, lo que mejora el rendimiento es algo que está presente en toda la imagen aquí, son las pastillitas, las píldoras que vemos por aquí. Es decir, que el dopaje ya no solamente en el deporte que se está instalando, que se va a seguir instalando, aunque todos los organismos oficiales hayan hablado en contra de esto, pero bueno, es algo que va a seguir ocurriendo y que se va a seguir promoviendo. Es una de las cosas que podemos ver. Y otra de las cosas que podemos ver aquí, y eso nos permite enlazarlo, aparte de, bueno, y aquí tenemos también la lucha, este 2026, nos van a tener entretenidos pues con los Mixed Martial Arts, con la MMA, ¿no? Que son esas artes marciales mixtas, esos campeonatos. Aquí tenemos a alguien que se ha hecho muy famoso, que se llama Ilia Tupuria. Bueno, pues que este año peleará, no sabemos todavía fecha, pero ahora a principio de año ya hay varios combates que están pactados y bueno, pues básicamente el circo, ¿no? Ese es el circo con el que nos van a estar entreteniendo. Pero el 2026, si lo miramos globalmente, va a ser un año marcado, entre otras cosas, y empecemos por la parte externa, ¿no? Aquí tenemos unos satélites, vemos aquí uno. Bien, este satélite que está lanzando un rayo es un arma de energía dirigida. Es curioso porque los satélites que nos muestran aquí son satélites orbitando, algo que exactamente no ocurre, es falso, es una de esas falsedades, como también es una falsedad que se pueda salir al espacio. Aquí tenemos la nave espacial, que es como un consolador, para que nos aclaremos, que se utilizó precisamente en un ritual, yo diría que satánico, donde subió Katy Perry y algunas más, todas mujeres, que subieron teóricamente al espacio, y es una nave de Jeff Bezos. Bueno, pues nos van a seguir entreteniendo con esas supuestas salidas al espacio. Estos satélites, que en este caso vienen pintados de rojo, y pintado de rojo significa, y tenemos varios, ¿no? Por lo menos, sí, aquí hay al menos 2, este y este. Uno de ellos que está emitiendo señal, frecuencias electromagnéticas, y otro de ellos que está emitiendo, también es una frecuencia, un rayo concentrado, ¿no? Son los dos tipos de arma de energía dirigida que se van a estar utilizando. De la misma manera que se va a seguir utilizando, y aquí vemos un avión con su estela, se va a seguir utilizando la geoingeniería. ¿Para qué? Bueno, pues la geoingeniería se va a seguir utilizando, y como vemos aquí, 2 cubitos de hielo que se están derritiendo, porque el supuesto calentamiento global o el cambio climático, que es como lo han renombrado más adelante, va a seguir siendo un elemento importante en este 2026. Con él, eso significa que van a seguir fumigando desde los aviones, eso significa que van a seguir destruyendo distintas zonas en el campo para poder trasladar a la gente a esas ciudades de 15 minutos. Esas ciudades de 15 minutos van a seguir avanzando. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, pues porque vinculado a esto tenemos una serie de drones que aparecen por aquí, por todas partes, drones por todos lados, y luego tenemos estos perros policía, que son robots,
Y no son los únicos robots que tenemos aquí también 2 o 3 robots más, uno de ellos trabajando, es decir, sustituyendo al ser humano. Esto significa que este año va a ser un año movido en el sentido de que la inteligencia artificial va a ir reemplazando muchos de los trabajos que pueden hacer, que han estado haciendo humanos hasta ahora. Eso significa que va a haber mucha gente que se va a ir al paro, va a haber inestabilidad, y esa inestabilidad se va a ver no solamente en ese sentido, sino en muchos otros, como vamos a ver ahora. Bien, vemos que hay guerras por todas partes tenemos, aquí vemos un avión, aquí vemos otro. De hecho, muy probablemente estos aviones, o esta nueva, entre comillas, nueva tecnología, China ha desplegado nuevos cazas suyos, que muy probablemente son los que están aquí representados, porque vienen representados en rojo. Y el rojo puede indicar China, por un lado, o el rojo puede indicar pues, que es algo que va a ser amenaza, peligro, inestabilidad. El rojo podría indicar eso, y el azul estaría indicando lo contrario, ¿no? El control, el sometimiento a la autoridad, es decir, el control que ellos los que mueven los hilos del mundo, al que nos van a estar sometiendo. Vemos en la imagen a simple vista, se ven guerras por todas partes, vemos aquí tanques, es decir, eso significa que las guerras convencionales van a seguir funcionando, y aquí tenemos a Zelensky al lado de uno de esos tanques. Eso significa que la guerra de Ucrania con Rusia va a seguir avanzando este año, probablemente se va a intensificar, y es muy posible que veamos a la Unión Europea entrar dentro de esa guerra contra Rusia. Esa es una de las posibilidades, aunque aquí en las imágenes eso es algo que no nos sacan. Lo que vemos son pastillas por todas partes, y vemos algunas jeringuillas. Esas jeringuillas están vinculadas, como vemos aquí, a distintos armas que pueden ser nucleares o simplemente son misiles, no lo sabemos. Y el hecho de que las emparejen significa que muy posiblemente lo que vamos a estar viendo en este 2026 es el uso de la medicina, de la farmaquía, de la industria farmacéutica, y el poder de la industria farmacéutica incluso para convertir pues esas vacunas, por ejemplo, en armas que van a estar utilizando contra la población. No están en rojo, están en azul. Eso significa que forma parte del control o de la ingeniería social o del transhumanismo al que nos quieren estar sometiendo. Pueden ser perfectamente esas armas que modifiquen genéticamente al ser humano. Va a ser un año donde vamos a ver supuestos avances en la medicina. Digo supuestos avances en la medicina porque se va a seguir utilizando la tecnología de ARN mensajero para modificar, para convertir a los humanos en posthumanos, es decir, a través del transhumanismo. Y ese mismo concepto lo vemos también aquí. Vemos un cerebro en rojo que está vinculado a un mando, el mando de los controladores. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que a través probablemente de la farmaquía, es decir, de la industria farmacéutica, de las pastillas que nos van a seguir atuntando, de las vacunas que nos van a seguir modificando genéticamente, incluso hibridando, van a conseguir también la manipulación del cerebro, de los pensamientos de la mayoría de los seres humanos. Y el control. También, por otra parte, esto puede ser un símbolo, este cerebro conectado a este mando de videojuegos, es decir, nos van a estar manejando como si estuviéramos en un videojuego, muy posiblemente. Es probable que eso es una de las cosas que nos esté indicando aquí, pero lo que nos está diciendo es que muy probablemente la mayor parte de la población va a formar parte de esa mente colmena o de ese cerebro global. Eso significa que nos van a seguir manipulando, nos van a manipular dentro de este escenario que es el mundo. Con todas estas herramientas que vemos aquí, lo van a utilizar para seguir manipulándonos. Probablemente nos conecten con la inteligencia artificial, y ahí tenemos a Elon Musk con su proyecto Neuralink, que puede que esa sea una de las alusiones de este cerebro conectado con este mando de videojuegos, donde por una parte eso permitirá al cerebro controlar las máquinas, o a las máquinas controlar el cerebro. Es la hibridación entre máquina y ser humano, o el fin del ser humano según lo conocemos. El 2026 será un año donde se avanzará en esto. No está diciendo que va a ser definitivo, pero bueno, yo creo que es un año en el que se va a avanzar en esto. Y definitivamente se va a avanzar en la inteligencia artificial, que lo vemos aquí, ¿no? Pero ya no solamente la inteligencia artificial, que tú las LLMs, o sea, los chatbots estos, como Gemini o como ChatGPT o Grok, etcétera,
que se pueden utilizar para hacer consultas, como los utiliza la mayoría de la gente, sino la inteligencia artificial instalada dentro de estos robots que vemos aquí, que son robots humanoides y que cada vez van a ir avanzando más. Este es el año del despliegue de robots humanoides. En China, por ejemplo, están ya desplegando un ejército de robots humanoides que pueden hacer de policías o que incluso pueden librar guerras, aunque eso se sigue haciendo y se va a hacer en este 2026, lo vamos a ver, con estos perros robots o con estos dispositivos robots que van armados, como vemos aquí y como vemos aquí. Uno de ellos, este que va en azul probablemente, y este también aquí que van en azul, probablemente lo que indican es un control gubernamental de la población, donde se va a prescindir de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y al final van a ser sustituidos por estos robots que estarán armados, ¿no? Y aquí lo vemos en azul, algunos de ellos. Eso puede ser que represente a Estados Unidos y en rojo represente a China, o puede ser que en rojo significa pues, que es peligro, que hay cosas que van a estar muy desequilibradas, por decirlo así, y en azul aquello que sí que estará sometido al control. Bueno, pues vamos a ver, ahora que ya hemos hablado de esto, yo creo que tenemos que hablar, en general, el control, la vigilancia de la población se va a multiplicar. Va a haber guerras, va a haber conflictos, va a haber un montón de eventos que van a ir en esa dirección. Va a haber, como vemos aquí, vemos dos barcos, para mí simbolizan la ley marítima y algunos estaréis familiarizados con ello, es decir, que el control de la población es a través de la ley marítima, que es donde nosotros estamos, y eso significa que la mayoría de los seres humanos están esclavizados por esa ley, y eso es relativamente reciente. Pero un evento que aquí es muy importante, que lo vemos aquí, es esta tarta de 250 años, donde lo que se conmemora son los 200, y esto ocurre en el 2026, se va a conmemorar los 250 años del nacimiento de los Estados Unidos, o de la Declaración de Independencia. El 4 de julio de 1776, hace 250 años, es cuando teóricamente nace Estados Unidos. Bien, ¿es eso lo que se está celebrando aquí? Bueno, se puede estar celebrando eso, y aquí hay unos globos de celebración, pero hay una canción alemana de los 80, principios de los 80, si no me equivoco, donde habla de los 99 globos rojos, ¿no? Y esos globos rojos, y aquí vemos uno de ellos que está al lado de Xi Jinping, que es el dictador chino, ¿vale? El jefe del Partido Comunista Chino y el que gobierna China y muchísimos otros países también, a través de su influencia. Bueno, pues ese globo rojo, estos globos rojos en esa canción, básicamente lo que estuvieron a punto de desencadenar una guerra nuclear. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Bien, pues que en el año de celebración de los 250 años de la creación de Estados Unidos como Estado, tenemos un desarrollo armamentístico, probablemente nuclear, de tipo nuclear. Estados Unidos ya dijo que estaría testando sus propias ojivas nucleares, sus armas nucleares. Vemos que esto va escalando, que por cierto yo creo que es este señor que tenemos aquí, a Netanyahu, y aquí tenemos a Putin, el de Rusia. Pues vemos que va a seguir escalando el crecimiento armamentístico, es decir, armas convencionales y armas más modernas, es decir, autónomas. Va a haber guerras poco convencionales en este 2026, pero todo eso es algo que va a seguir en aumento. Tenemos aquí una mano en alto con un puño cerrado que puede indicar pues, una revolución, por decirlo así, o el pueblo de Estados Unidos que se quiere rebelar o que se quiere alzar en revolución y que es esposado o sometido por la fuerza para que esto no prospere. Esto es lo que nos están diciendo que muy probablemente veremos en estos 250 años. Esto en la superficie. Y si queremos ir un poco más profundo, que es lo que a mí me gusta hacer en este tipo de interpretaciones, hace justamente 250 años, o este año se conmemora los 250 años de la creación en Baviera de los Illuminati, que son esas sociedades secretas que al final son las que mueven los hilos del mundo. Lo que nos están diciendo es que se celebran los 250 años. Pero si queremos ir aún más profundo en esta celebración o esta conmemoración de la independencia de los Estados Unidos,
en la independencia de los Estados Unidos, y todos sabemos que está la Estatua de Nueva York, la Estatua de la Libertad con una cadena rota, y en el libro que sostiene en su mano, en su brazo izquierdo, lo que aparece es 4 de julio de 1776. Bien, algunos de nosotros pensamos, o yo personalmente pienso, que ese es el año en el que, pues si le damos una connotación espiritual, que esta imagen tiene bastante, por cierto, y ahora vamos a ver qué más. Hace 250 años fue librado Satanás para engañar a las naciones, y 250 años después se conmemora que han conseguido esclavizar a todos aquellos que teóricamente ahora son libres. Y estamos siendo esclavizados precisamente con lo que aparece aquí. Nuestro cerebro conectado a la máquina o a través de la inteligencia artificial. El 2026 va a ser un año donde ellos básicamente están celebrando esto. Recordemos lo de los Illuminati que estábamos diciendo ahí. Bien, ¿qué más vemos aquí en Estados Unidos? En la superficie, y ahora hablaré de una imagen ahí que es un poco curiosa, ¿no? Bueno, vinculado aquí a tenemos que decir a este grupo, ¿no?, que es Estados Unidos, su fiesta de 250 años. Tenemos aquí a Donald Trump y a Xi Jinping al otro lado, y las espadas en alto, ¿no?, cruzadas. ¿Qué simbolizan las espadas en alto cruzadas? Bueno, pues lo que simbolizan es que va a haber una guerra entre Estados Unidos y China. Pero no va a ser una guerra convencional, ahí no hay armas convencionales entre ellos. ¿Qué es lo que aparece? Bueno, pues lo que aparece es este gráfico, que podrían ser muchas cosas, y yo voy a mencionar al menos 3 que se pueden dar este año. Bueno, la más evidente, y aquí vemos los céntimos de dólar y el céntimo de dólar, o un centavo, los centavos de dólar que ahora ya no se imprimen más, lo que nos podría estar indicando, en unión con este símbolo que tenemos aquí, que es el dólar resquebrajado, es la caída o la destrucción de la moneda. Sabemos que los BRICS, yo no sé si este es Netanyahu, pero ellos dos, junto con el presidente de la India, dentro de los BRICS, están creando un sistema monetario alternativo para no ser dependiente del dólar, que el dólar hasta ahora ha sido la reserva de valor, pero ya está dejando de serlo. Eso significa que el dólar se resquebraja. Este gráfico podría indicar perfectamente la caída del dólar, es decir, el dólar deja de ser esa moneda de cambio. De hecho, hasta este año pasado, Arabia Saudita, que firmó básicamente un contrato con los Estados Unidos para que todo el petróleo que les comprasen a ellos tuvieran que comprárselo en dólares. De esa manera garantizaron esa ventaja económica de los Estados Unidos sobre el resto del mundo, porque al final todas las transacciones importantes internacionales se tendrían que hacer en dólares. Eso el año pasado, este 2025 que acaba, ya se ha terminado. Y eso significa que hay una guerra entre monedas. Y muy probablemente esa guerra monetaria es lo que nos está indicando aquí. Pero este gráfico cayendo, ¿qué podría ser? Bueno, pues hay algunos que dicen que puede ser un desplome de la bolsa. Y yo en el pasado probablemente hubiera dicho que eso es lo que nos estaba indicando, pero hoy lo dudo. Podría ser un desplome de la bolsa en general, pero, y aquí es donde quiero explicar por qué, yo creo que esto es un desplome de las acciones de las empresas vinculadas a la inteligencia artificial, las tecnológicas, que son las que están moviendo básicamente por encima del 50% de todo el crecimiento de la bolsa. En Estados Unidos, detrás están estas megacorporaciones que son tecnológicas, como por ejemplo Nvidia, por decir una de ellas. Nvidia, Google, Palantir, etcétera, todas estas. Y todas las empresas de inteligencia artificial, que es donde se está haciendo una inyección de dinero. Y hay una burbuja de la inteligencia artificial que yo creo, ¿por qué digo la inteligencia artificial? Porque esta guerra económica que hay aquí está directamente vinculada con esa carrera armamentística, que es la que vamos a estar viendo en este 2026, por ser los primeros en desarrollar una inteligencia artificial general o una superinteligencia artificial. Tanto China como Estados Unidos han quitado todos los frenos, por decirlo de alguna manera, todas esas medidas que uno debería tomar de seguridad para que la inteligencia artificial no destruya al ser humano. Los propios creadores de la inteligencia artificial cada vez más están dando la voz de alarma
de que la inteligencia artificial puede ser el final de la especie humana. Y como vemos, esa inteligencia artificial o ese control del cerebro está vinculado a esta guerra. Y muy probablemente esta caída que vemos aquí es una caída de las acciones vinculadas con la inteligencia artificial. Probablemente un 30 o un 40%. Porque hay una burbuja que no está directamente relacionada con los beneficios que están generando estas empresas de inteligencia artificial. Entonces, eso podría ser, o simplemente podría representar caída bolsa, caída concretamente de la inteligencia artificial, de las acciones de las empresas vinculadas a la inteligencia artificial, o simplemente caída del dólar, o la caída, la destrucción del dólar. Esto sabemos, y yo me atrevería a decir que todos estos billetitos azules que vemos por aquí, que son de Estados Unidos, es la Reserva Federal. Ahora ya sabemos que en este año 2026, por lo menos en la primera mitad del año 2026, hemos pasado de esa contención de imprimir dinero a el QE, creo que se llama, que es la vuelta a imprimir dinero, a inyectar dinero en la economía de Estados Unidos, que tiene una deuda brutal, en dinero de aquí, o en medida de cantidad de aquí en Europa, estaríamos hablando de por encima de 3 billones, no, por encima de 30 y tantos billones, si no me equivoco, y va aumentando del orden de 2-3 billones anuales, billones de dólares, no millones, billones. Allí lo que dicen son trillones, pero bueno, el trillón de Estados Unidos es distinto del de aquí. Bueno, pues esto es lo que estamos diciendo, que van a seguir imprimiendo, estos billetes van en azul, o bien porque son de Estados Unidos, es decir, la Reserva Federal es la que va a estar imprimiendo, que sabemos que están inyectando ahora mismo ya 40.000 millones de dólares, 40.000 millones de dólares mensuales, esa es la inyección. Es una inyección de liquidez. Esa inyección de liquidez lo que va a provocar o producir es una inflación. Esa inflación la vamos a sufrir todos, porque eso significa que cuando vayamos a comprar, cada vez nuestro dinero vale menos. Si usted tiene una nómina, con su nómina cada vez va a poder comprar menos cosas, porque los precios van a seguir subiendo. Pero lo están haciendo de tal manera que esa en realidad nos están diluyendo. Si usted tiene ahorros y los tiene en euros o los tiene en dólares, esos ahorros cada vez van a valer menos. Si usted tiene una nómina, esa nómina cada vez vale menos, y eso es porque nos lo están diluyendo, es decir, no está aumentando la riqueza, no se está generando nada, simplemente se están multiplicando los billetes impresos, por decirlo de alguna manera. La riqueza sigue siendo la misma, pero se han multiplicado los billetes. Eso significa que cada vez nosotros lo que tenemos vale menos. ¿Y eso por qué? Porque hay una crisis de deuda en los Estados Unidos, y tú puedes ser austero, es decir, con los presupuestos. Voy a hacer un control de presupuestos de tal manera que no nos vamos a gastar más de lo que tenemos, por un lado, o lo que puedes hacer es imprimir muchísimo dinero, y entonces la deuda, si tú debes 5 millones de euros y imprimes el doble de dinero que hay, pues esos 5 millones de euros es como si debieras 2,5 millones. ¿Por qué? Porque tienen mucho menos valor. Entonces, si el dinero cada vez vale menos y yo retraso el pago de una deuda, pues lo que estoy haciendo es, de alguna manera, reducir la deuda que tengo a costa de aquellos que son los que han prestado, ¿no? Y en este caso también a costa de aquellos que han estado ahorrando toda su vida y que cada vez vale menos lo que tienen ahorrado. Bueno, vamos a seguir viendo que se va a seguir imprimiendo, y eso en inglés se le llama debasement. Esa impresión continua de dinero diluye el dinero que ya existe, y solamente aquellos que tienen activos financieros van a verlos revalorizados. Pero hay que tener cuidado en este 2026, porque va a haber una caída. ¿De qué? No lo sabemos. Del dólar, seguro. De las empresas vinculadas a la inteligencia artificial, de los valores de esas empresas, muy probablemente. Digo muy probablemente, no tenemos ninguna bola de cristal. Puede ser una caída de la bolsa generalizada también, aunque yo personalmente tengo serias dudas de que eso vaya a ocurrir este año. Bien, en Estados Unidos también vemos, pero esto nos va, porque está en el centro, nos va a afectar absolutamente a todos, que hay una crisis de la justicia. Es decir, aquí tenemos este mazo de un juez que le ha dado tan fuerte, es decir, que está sometido a tanto estrés,
que se está resquebrajando. Eso significa que muy probablemente en este año, y en Estados Unidos específicamente, vamos a ver que la justicia no es igual para todos. Hay mucha gente allí en Estados Unidos esperando que los que están en la lista de Epstein, esos que han estado traficando con niños, esos traficantes sexuales, que no se les puede llamar de otra manera, pedófilos, pederastas, que alguno vaya a la cárcel. No va a ir absolutamente ninguno a la cárcel, ni todos aquellos que han estado defraudando. Y ahora hay un escándalo en Estados Unidos con los somalíes en el estado de Minnesota, ¿no? Por ejemplo, donde han creado varios miles de guarderías donde no hay niños, simplemente para blanquear dinero y que les vuelva parte de ese dinero de los contribuyentes, les vuelva a los propios políticos. Bueno, aquí en España también estamos muy acostumbrados a eso, es lo que están haciendo, cogen el dinero y se lo regalan a ONGs, y esas ONGs después blanquean haciendo donaciones a fundaciones que tienen nuestros políticos por ahí en distintos países. Bueno, pues eso es exactamente lo mismo que está ocurriendo en Estados Unidos. Nosotros no inventamos nada, somos bastante malos imitadores, es decir, somos una copia barata, que ya tiene que ser barata, porque lo de Estados Unidos tampoco es muy brillante, dicho sea de paso. Pero bueno, eso es lo que tenemos. El suelo parece que se está moviendo, es decir, el balón está vibrando después de la patada que le ha dado el jugador, y los distintos políticos están un poco inestables. Eso es lo que vemos aquí. Bien, ¿qué más vemos por aquí? Bueno, pues lo que vemos por aquí también es que la medicina o las medicaciones van a controlar el mundo entero, vamos a estar hipervigilados, la inteligencia artificial va a controlar todo esto, todos los dispositivos con los que nos controlan no son seres humanos, son los dispositivos o la tecnología que ya está desplegada. Aquí vemos los localizadores estos que vemos en Google, eso significa que vamos a estar localizados todos nosotros, y hacia ahí es hacia donde nos lleva, ¿no? A esa esclavitud completa. Luego, por mencionar algún tema adicional, este barco que tenemos aquí, que tiene una bandera negra, que la bandera negra es una bandera pirata, puede ser o puede representar alguna acción de falsa bandera que vaya a ocurrir a lo largo del 2026, que pueda generar aún más tensión entre China y Estados Unidos, por ejemplo. Tiene que ver con el comercio marítimo, tiene que ver probablemente con una escasez, con una rotura de la cadena de distribución de productos, como ya vivimos en su momento en el canal de Suez, que uno de esos barcos de Evergreen, por cierto, Evergreen, la empresa que se dedicaba a trasladar niños en ese comercio con vidas humanas, que se ha estado haciendo durante años y que se sigue haciendo, y ahora vamos a ver por qué digo esto en esta propia imagen. Bueno, pues seguramente el comercio, puede haber guerra comercial entre Estados Unidos y China o los BRICS, a través de aranceles, por ejemplo, aumento de aranceles o embargos económicos, o simplemente guerra comercial, pues porque hay ciertos barcos que no van a llegar, o como ya sabemos ahora, que ya ha empezado el año, como ya sabemos ahora, pues hay una guerra comercial que se ha desatado recientemente, esta semana, es la noticia, es que China ha congelado la exportación de plata. La plata es necesaria, hay una escasez de plata a nivel global, y la plata es necesaria para poder fabricar pues todas las placas solares, por ejemplo, o los distintos chips, es decir, todo lo que tiene que ver con la industria y los centros de datos de la inteligencia artificial, que es en lo que se va a estar invirtiendo, precisamente para controlarnos a los seres humanos. Para eso se necesita muchísima plata, y en el mundo no hay suficiente plata. Una de las cosas que es muy probable, probablemente algunos de vosotros podréis verificar esto, es que en el bombardeo que ha habido el día 3, ese teatrillo que se ha escenificado de Venezuela por parte de Estados Unidos, aunque ha sido un trabajo interno, es decir, han sido los propios militares de Venezuela los que han negociado con Estados Unidos para entregar a Maduro. Ahí no ha habido ninguna invasión, se ha escenificado unas cuantas bombas y ya está, unos cuantos helicópteros que pasaban por allí, pero nada más. Es para pues el teatro, ¿no? Este escenario global que estamos viendo en la imagen, eso es justo lo que nos han mostrado. Bueno, pues ¿cuáles eran los propósitos? Bueno, quizá el más evidente en la superficie es que Estados Unidos quiere controlar la mayor reserva de petróleo, el país que tiene la mayor reserva de petróleo del mundo, que es Venezuela. Y tendría sentido que sea así. También
tiene reservas de oro que en Estados Unidos y Fort Knox, una de las cosas que dijo Trump es que iba a hacer una auditoría de Fort Knox a ver qué es lo que había allí. La gente no aguanta la respiración, pues ya se habrían muerto todos, pero están esperando que se haga esa auditoría. No, no hay oro, ese oro no está, como tampoco está la plata, es decir, se han emitido muchos papelitos de la empresa en Estados Unidos con la plata, que no hay suficiente plata. Y una de las cosas que sí que se ha hecho en este fin de semana ha sido trasladar al menos 800 toneladas de plata desde Venezuela hasta Estados Unidos, que eso les permite poder contener el precio de la plata y también no estar en una situación de desventaja con respecto a China, que ha congelado todas sus exportaciones de plata. Vamos a ver guerra comercial que va a tener mucho que ver con las tierras raras, con distintos metales. Algunos son metales preciosos, pero son fundamentales para el desarrollo tecnológico, y hay en geopolítica hay una carrera o una guerra fría tecnológica entre Estados Unidos y China, que para mí es simplemente parte del escenario y del teatro, es lo que nos están diciendo aquí. Los hilos que se mueven por debajo son mucho más profundos. Por ejemplo, Venezuela era uno de los pocos países que quedaban en el mundo que su banco central no estaba controlado por los Rothschild. Por eso los Rothschilds uno de ellos se ha alegrado y ha apoyado completamente la intervención de Estados Unidos, de Donald Trump, en Venezuela, pues por razones evidentes, ¿no? Porque ahora van a poder tomar el control, ¿no? Y María Corina, que se supone que es la que legítimamente debería gobernar en Venezuela, no ha dado las gracias a Trump, ha dado las gracias a Netanyahu y a Israel. Es decir, que al final es el sionismo el que está detrás de todo lo que vamos a estar viendo, y que estos actores que tenemos aquí son simplemente eso, actores. Por comentar dos temas curiosos, que a mí personalmente me parecen curiosos. Aquí tenemos, he tardado más en grabar este vídeo porque no tenía muy claro quién es esta señorita vestida de rojo. Es evidente que es una señorita, pelo largo, rubia, se le ve el pelo, pero no es pelo blanco, se ve que es joven, y que va vestida de rojo. Bueno, pues para mí es la viuda de Charlie Kirk. Eso significa que en este año que entra, el 2026, esta mujer, dentro de ese escenario, de ese teatrillo que se va a estar poniendo en marcha, que se va a estar manteniendo, va a tener un lugar preeminente. Y de hecho, Candace Owens y bueno, distintos seguidores, lo que se llama Carol de apellido, ahí en Estados Unidos, están hablando de que ella está detrás del asesinato de su marido, de Charlie Kirk. Charlie Kirk, que para muchos, por lo menos para mí, no está muerto. Pero bueno, pero eso sería para otro día. Bueno, pues a ella la están culpando. La verdad es que todo lo que han hecho ahí ha sido una chapuza, culpan a Israel, la culpan a ella. Bueno, pues ese teatrillo lo vamos a seguir teniendo todo el 2026, así que nada, que nos vayamos acostumbrando. Eso es lo que yo creo que está aquí. ¿Y por qué lo digo? Porque así, vestida completamente de rojo, salió en uno de los... donde estaba... la organización de la que era presidente su difunto esposo, y ahora lo es ella. Bueno, Turning Point, pues la organización Turning Point estaba detrás de uno de los... no me acuerdo exactamente dónde fue, de los mítines que dio Donald Trump antes de las elecciones, porque Turning Point es una de las organizaciones que le ayudó a llegar a la Casa Blanca, y ella precisamente se ve en el fondo y se ve con un traje, porque lo que lleva ahí es un traje completamente rojo, que es exactamente lo que estamos viendo aquí. O sea, yo creo que por eso nos lo han puesto ahí. Como también aquí vemos que va a haber elecciones. Esto es una urna allí en Estados Unidos, son las midterm elections, que son a finales del 2026, y que va a estar al rojo vivo, como vemos aquí. Es decir, eso va a traer problemas. ¿Por qué? Pues porque todas las elecciones están amañadas, nunca hay recuento. En la votación ya se sabe y está precocinado en este escenario global donde todo es teatro. Bueno, pues en este teatro ya se sabe qué es lo que va a salir, pero bueno, a eso le van a dar bombo, que han robado las elecciones, etcétera, etcétera, y que va a estar caliente porque los propios que votarían a Donald Trump, hay muchos de ellos que ya no le quieren votar porque creen que les ha traicionado, y así ha sido, efectivamente. La mayoría de las cosas que prometió que iba a hacer no ha hecho ninguna de ellas, y ha hecho justo todo lo contrario. Iba a hacer recortes, no ha hecho recortes, iba a limpiar la ciénaga de Washington, no ha limpiado nada. Es decir, se ha
emponzoñado todo más y va a sacar la lista de Epstein ni está ni se la espera, y así suma y sigue, y va a meter en la cárcel, y va a sacar de la cárcel a aquellos presos políticos, que los hay en Estados Unidos, y va a meter en la cárcel a aquellos que habían estado haciendo todo esto, bueno, y toda la corrupción, y la corrupción solamente ha crecido con Donald Trump, ¿no? Lo que pasa es que se ha disimulado. Bueno, y lo que nos están diciendo aquí es que a pesar de la llegada de Kennedy, de Bobby Kennedy, como secretario de la NHS en Estados Unidos, HHS, perdón, Health and Human Services, a pesar de ser el secretario, a pesar de ser el ministro de Sanidad de su país, por decirlo así, y eso tiene un impacto en todo el mundo, la industria farmacéutica va a seguir controlándolo absolutamente todo y cada vez va a ser más preeminente, ¿no? Es decir, están por todas partes, las pastillas, las cápsulas, las jeringuillas, es decir, eso es lo que nos espera para este año. Un control total, también aquí vemos esta estación de radar. Las estaciones de radar se van a seguir multiplicando, las estaciones de radar se van a seguir utilizando para neuromodular a la gente. Esa es una de las razones por las que si usted se despierta a las 3 y media de la mañana es porque están radiando desde las estaciones de radar, y de esto no se libra nadie. En España, por ejemplo, por poner un ejemplo, nosotros estamos viviendo ahora en una zona de Andalucía donde no sabíamos que muy cerca de aquí tenemos una estación de radar del ejército, está camuflada, está pintada de verde, y esa no es una de las que aparecen oficialmente. Sabemos que la EME tiene 13, que esas sí están bien localizadas, pero el ejército tiene un montón. Solamente en la zona de Cádiz, en Cádiz hay 4, solo del ejército hay 4, en distintas bases. Bueno, pues desde ahí van a seguir radiándonos, nos van a seguir controlando, nos van a seguir intentando neuromodular, de eso no me cabe la más mínima duda. Y otra de las cosas que vemos aquí, este botecito rojo, he estado dando bastantes vueltas y buscando imágenes que pudiera asemejarse, y he llegado a la conclusión de que ese bote es un bote de adrenocromo. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Pues que aquello precisamente que hacía Epstein, que era traficar con niños y utilizarlos pues para tráfico de órganos como esclavos sexuales, o para tener más hijos, tener niños no registrados en su isla, por ejemplo, en esos subterráneos que llegaban, bueno, y los subterráneos que están por todas partes en el mundo. Estamos hablando de millones de niños que son traficados anualmente. Bueno, pues que eso y el adrenocromo, que es lo que se les extrae, es esa droga. El adrenocromo son las catecolaminas, que al final el exceso de catecolaminas, adrenalina, norepinefrina, el cuerpo lo convierte en adrenocromo, y el adrenocromo es una droga psicodélica parecida al LSD, que cuando uno se toma esa sangre o se extrae el adrenocromo de un niño al que ha sido torturado y se le ha hecho pasar muchísimo miedo, pues se multiplica el adrenocromo en el cuerpo. Es algo que le pasa también a aquellos que tienen trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Sobre todo si se les da las anfetaminas, que es exactamente lo que se les está dando, ¿no? Para tratar un problema de sobreestimulación, de falta de concentración y falta de atención, hiperactividad, impulsividad, se les da un estimulante. Anda, ahora vuelves a por otra. Bueno, pues todo eso lo vemos aquí. Y quiero terminar con algo que para mí es muy importante, que yo creo que está en el trasfondo, ¿no? He estado buscando la imagen, pero no la he encontrado, por eso también he tardado más. En una publicación, y ahora no recuerdo exactamente dónde, habían cogido esta imagen que vemos aquí, con este cuadrado y las 2 espadas en alto, y habían partido la imagen, le habían puesto con espejo, y lo que al final conseguían que saliese y que se veía con total claridad en el centro de la imagen era el pentagrama, ¿no? El pentagrama que representa la cabra o Lucifer o el diablo, que es el que está controlando esto en el fondo. Y voy a ir a esta imagen que tenemos aquí, que evidentemente es una imagen de una galera sencilla, muy probablemente fenicia. Aquí tenemos este ojo, que esto básicamente ellos lo ponían, el ojo que todo lo ve, por cierto, ¿no? Es decir, esta imagen de aquí es completamente simbólica. Voy a ampliarla un poquito más para que se vea. Esta imagen es completamente simbólica, y vemos aquí esta simbología es griega, y aquí vemos a 2 comerciantes, lo que pueden ser 2 comerciantes muy probablemente fenicios, es decir,
de la familia, una de los descendientes de los cananitas, y ahora hablaré un poquito de eso. Y aquí vemos una vasija, en inglés se la llamaría paithos, que puede ser griega, puede ser fenicia, son muy parecidas de hecho, y que muy probablemente, si atendemos a la mitología griega, podría estar simbolizando la caja o la vasija de Pandora, que no es en la mitología original, no es una caja de Pandora, sino que es una vasija, y sabemos que en esa vasija es donde están concentrados todos los males que van a azotar a la humanidad. Una vez abierta no se puede volver a hacer, no se puede, cuando sale el genio de la lámpara ya no vuelve a entrar, ¿no? Básicamente lo que nos están diciendo aquí es que los hilos del mundo los siguen moviendo esa gente, y es de lo que quiero hablar ahora, y que esto que vamos a ver escenificado en el 2026 tiene un hilo conductor, y el hilo conductor es esto que vemos aquí en esta imagen. Bien, ¿y estos quiénes son? Bueno, después del diluvio, porque toda esta gente es espiritual, no tengamos la más mínima duda, los que mueven los hilos del mundo lo son. Después del diluvio universal, que se salva Noé y se salva con su familia, dentro de toda la humanidad, solamente se salvan ellos, Noé y su familia. En la familia, Noé tiene 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, son los 3 hijos de Noé. Y de esos 3 hijos, junto con sus esposas, las esposas de esos 3 hijos, que son, en el relato bíblico no nos dice si Noé después tuvo más hijos o no, simplemente que tuvo esos 3, y que teóricamente todas las razas, todos los pueblos de la humanidad descienden de esos 3. Bien, y esto es muy importante porque es justo lo que estamos viendo aquí. Y como no quiero patinar, esto sí que lo tengo aquí porque lo quiero leer, para que lo podamos ver en una de las páginas, ¿no? Los descendientes de cada uno de ellos, ¿no? En la historia bíblica lo que sabemos es que, porque nos lo dice en Génesis, concretamente en el capítulo 9, si no me equivoco, de Génesis en la Biblia, nos dice que después del diluvio, cuando ya se retiraron las aguas, plantó una viña Noé, bebió mucho vino un día en concreto, y como bebió mucho vino ese día, pues se quedó borracho y desnudo en la tienda, y entró uno de sus hijos, Cam concretamente, y quiso deshonrar, y la Biblia no explica cómo quiso deshonrar, junto con sus otros 2 hermanos, a los que incitó para que se unieran a él. Ellos dijeron que no. Deshonró a su padre en su desnudez, y la Biblia no entra en más detalles. Es posible que hubiese algún pecado de tipo sexual ahí, pero no lo sabemos porque no nos lo dice, y eso simplemente sería una conjetura. El caso es que cuando los otros 2 hermanos, Sem y Jafet, son incitados, entran con una manta y sin mirar, marcha atrás, ponen la manta cubriendo a su padre, que estaba desnudo sobre la cama. Entonces, cuando despierta Noé y se da cuenta de lo que ha hecho Cam, maldice a el hijo de Cam, que es Canaán. Y maldice a el hijo y a todos los descendientes, dice que serán siervo de siervos de sus hermanos, Sem y Jafet. ¿Y por qué es esto importante? Bien, por lo que voy a decir ahora. ¿Cuáles son las líneas descendentes de cada una de estos linajes, ¿no? Bien, de Sem, o sea, los pueblos descendientes de Sem. Sem son los semitas. Y la mayoría de la gente, y nos han engañado con esto también, nos han dicho que los semitas son los israelitas son semitas, y ha habido una apropiación cultural ahí porque es como si fueran los únicos descendientes de Sem, y eso es falso, es mentira, ¿no? ¿Cuáles son los pueblos descendientes de Sem? Los asirios, los caldeos, los elamitas, los arameos, los moabitas, los amonitas y los edomitas. Todos ellos son descendientes de Sem. Eso significa que todos los árabes son descendientes de Sem. Todos los árabes son semitas. Muy probablemente también los palestinos. Entonces, cuando te llaman antisemita porque estás diciendo algo en contra del Estado judío, no, es mentira. Si tú dices algo en contra de los árabes, también eres antisemita porque son tan descendientes de Sem como lo es el supuesto pueblo de Israel, que por cierto, los que están allí no son semitas, y ahora vamos a ver por qué.
Bien, otros descendientes, los de Sem. La línea de Jafet, es decir, Jafet es el otro hermano, engendró a los persas, los romanos, los escitas y los macedonios. Estos son los antepasados de los blancos europeos. ¿Vale? Muy importante esto. Es importante que lo tengamos en cuenta. Y la línea de Cam originó a los cananeos, los babilonios, los fenicios, los cusitas y los egipcios. Y sabemos que tanto los descendientes de Sem como los descendientes de Jafet han sometido o esclavizado a los descendientes de Cam, a los cananitas, etc. Bien, pues esta imagen que vemos aquí, estos son fenicios. Son, bueno, y los fenicios ya sabemos que en el Mediterráneo ellos controlaban pues todas las rutas comerciales, ¿no? Eran comerciantes. Aquí en España tenemos muchísima herencia fenicia, y estos descendientes, que pueden ser babilonios, pueden ser fenicios, son precisamente aquellos precursores de las familias que mueven los hilos económicos del mundo. Y lo que nos están diciendo es que muy probablemente en este 2026 van a destapar en este caso, el ánfora de Pandora, donde se van a desatar todos los males de la humanidad, precisamente contra aquellos que son los que les han esclavizado, precisamente para revertir la maldición de Noé. Contra ellos. Eso significa que su objetivo será destruir a los semitas, a los árabes y a los verdaderos judíos de raza, que de esos hay muy pocos, por cierto. Destruir a estos y destruir a los jafetitas, que son los blancos. Eso significa que en este 2026 muy probablemente vamos a ver una campaña de destrucción de toda la cultura occidental, los blancos, y también enemistar a los descendientes de Sem con los descendientes de Jafet, para poder controlar y esclavizar al resto. Bien, esto es lo que yo creo que estamos viendo aquí, que sí, no es tan obvio y evidente, pero esos son los que están moviendo los hilos del mundo, y no son semitas, no son semitas, no, son cananitas, descendientes de Cam. Esa es mi opinión. Si alguno, me encantaría escuchar comentarios de alguno si lo ve de otra manera. Pero bueno, a grandes rasgos esto es lo que tenemos aquí, y he hablado de algunas de las cosas que creo que vamos a estar viendo, otras que no son tan evidentes pero que sí que vamos a ver. Por ejemplo, la Unión Europea. En la Unión Europea lo que vemos es una destrucción sistemática de Europa, de nuestra cultura, de los países, de los estados, sistemática a nivel económico, a nivel cultural, a nivel religioso. Están sacudiendo absolutamente todos los cimientos, y es una destrucción desde dentro. Es decir, hay ciertos agentes y cierta gente, esta gente que están moviendo los hilos, que llevan moviendo los hilos durante milenios para ser exactos, que lo van a seguir haciendo, que tienen un plan establecido, y que este año vamos a ver las consecuencias de esa liberación o de esa apertura de la caja de Pandora. Se cumplen 250 años de la liberación de Satanás, y en estos 250 años la esclavización y el engaño de toda la humanidad, que hay un hilo conductor, que van a seguir intentando controlarnos y en este caso neuromodularnos, y lo vemos aquí, en lo que estamos, y que es muy importante que estemos preparados de la mejor manera posible para lo que nos viene. A nivel financiero y económico van a diluir nuestro dinero, va a aumentar la inflación. Si queremos posicionarnos, necesitamos tener activos que se revaloricen, y el dinero no es un activo. Van a seguir imprimiendo, como vemos aquí, billetes, y va a seguir la fiesta, aunque la fiesta ya está un poco movida, ¿no? Todavía la gente estará de fiesta, celebrando, entretenidos, nos van a estar entreteniendo, dormidos con toda la medicación, hibridados con las vacunas que van a utilizarlas como armas, mientras hay un hilo conductor por detrás que tiene como objetivo esclavizar a toda la humanidad. En el 2026 vamos a seguir viendo esto, va a avanzar en esta línea a la que nos están diciendo aquí, y
bueno, luego veremos acontecimientos que serán estos celebraciones o algunos de estos globos que puede que supongan, como lo que acabamos de ver en Venezuela, es decir, cosas que nos sorprenderán y eventos, pero que todo eso entra dentro de este marco y dentro de este escenario que tenemos aquí. Bueno, pues esa es mi interpretación particular, después de haberle dado muchas vueltas, la verdad, a esto que tenemos a esta portada de The Economist, y no nos vamos a aburrir, pero vamos a dar la batalla, obviamente, porque no vamos a entregar quiénes somos ni lo que somos a esta gente. Pues un abrazo muy fuerte a todos y estaremos hablando más sobre esto hacia finales de año para ver exactamente qué es lo que se ha cumplido.